Muy bien, amados hermanos, hoy quiero hablarles un tema. Quiero que hagamos un estudio bíblico de un pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento. Usted va a encontrar un valor exquisito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, donde quiera, en cualquier libro que usted vaya, ahí hay una gran lección. Las historias de la Biblia fueron dejadas para que nosotros pudiéramos ver cómo Dios actuaba y cómo Dios quiere actuar también en nuestras vidas. Así que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, realmente, aunque estamos leyendo una historia, también estamos conociendo el actuar de Dios y lo que Dios también puede hacer con nosotros. Vamos a hoy estudiar, y mi tema de la noche se titula ¿Dónde está la presencia de Dios? Hay estas tres bendiciones. ¿Dónde está la presencia de Dios? Hay estas tres bendiciones. Después les voy a decir cuáles son las bendiciones. Ok, si me ponen la imagen del arca. Muy bien. En el Antiguo Testamento, desde el libro más o menos de Números, usted va a encontrar la figura de un mueble que permanecía en el lugar santísimo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la Biblia dice que ellos pasaron 40 años en el desierto. Y mientras ellos estaban allí, Dios le ordena a Moisés levantar una especie de tienda como un modelo de tabernáculo, para que la gente del pueblo llegara y ofreciera los sacrificios al Señor su Dios. En ese tabernáculo estaba un lugar que solamente podía entrar una vez, digamos, al año. Después, ya cuando se constituye en sí el culto de adoración para el pueblo de Israel, pero ahí solamente podía entrar Moisés cuantas veces quisiera. Y también podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, que era Aarón para ese entonces. En ese lugar que se llamaba el lugar santísimo, había esta caja que ustedes van a ver ahí, que se le llamaba el arca del pacto, el arca del propiciatorio también, o también se le llamaba el arca de Dios, el arca de Dios. La verdad que este objeto tenía algunas cosas interesantes. Usted va a ver después, a través de la historia bíblica, que este objeto era la máxima representación, o el objeto que más representaba especialmente la presencia de Dios con su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, cuando usted comienza a leer Éxodo, Números, Levíticos, comienza a leer los jueces, reyes y todas estas historias, usted se va a encontrar con este mismo objeto a lo largo de la historia. Y usted puede ver de que esta arca tenía algunos poderes especiales, por así decir. Por ejemplo, uno de los ejemplos es que donde estaba el arca, si la casa era una casa digna de tener el arca, era la casa de gente piadosa, temerosa de Dios, esa gente prosperaba impresionantemente. Todo lo que, cuando el arca llegaba allí, ellos eran bendecidos. Pero cuando el arca caía en manos de personas que no agradaban a Dios, que tenían una vida reprobada por Dios, y el arca llegaba allí, el arca producía úlceras, enfermedades, y era una cosa desastrosa. Casi siempre se querían deshacer de ella, porque la presencia de Dios manifestada en el arca se manifestaba para bien con aquellos que hacían el bien, y se manifestaba para mal con aquellos que eran pecadores o hacían el mal. Era una cosa impresionante. En una ocasión la Biblia dice de que David, de hecho el rey David también llega a encontrar esta arca y quiere trasladarla al pueblo de Israel nuevamente. Y la Biblia dice de que inclusive un hombre, porque la ponen el arca la ponen en una carreta, y cuando un hombre ve que de la carreta se estaba cayendo, trató de sostenerla. El hombre se llamaba Usa, y en ese momento Usa murió. Y David se sintió muy triste porque dijo cómo padeció este hombre, y se sintió
avergonzado y mandó a investigar qué había pasado. Y el asunto está que el arca solo podía ser transportada de acuerdo a las leyes de Dios por levitas. No se podía poner así como en una carreta, ni mucho menos, pero tenía que ser transportada por levitas porque así lo había mandado el Señor. El asunto es que a lo largo de las Escrituras usted va a ver mucha historia acerca del arca. Algunos judíos creen o dicen de que ya la encontraron porque esa arca se perdió, o la última vez, digamos, que se sabe del arca fue más o menos para todos los disturbios que se dieron con la dispersión de Israel cuando sale cautiva a Babilonia y todas esas cosas. Y algunos creen que ya la encontraron y que va a estar en el tercer templo cuando, ¿verdad?, se comiencen a construir todas las profecías de los tiempos finales. En las profecías de los tiempos finales va a haber un tercer templo también, y se cree de que ya ellos ya tienen preparada el arca para colocarla en el tercer templo. Entonces, ojalá que sí, ¿verdad?, que la tengan ya, pero la verdad es que por mucho tiempo en la historia esta arca ha estado desaparecida. Pero volviendo otra vez para atrás, el arca era un objeto que representaba la presencia de Dios. Y donde estaba y llegaba la presencia de Dios, allí había bendición. Pero hoy no quiero tanto enfatizar todos los detalles porque tendríamos que hacer un estudio de aproximadamente tal vez unos 2 meses para poder entender a profundidad el tema del arca del pacto. Pero hoy quiero que nosotros podamos ver los objetos que estaban dentro del arca y qué representaban, y sobre todas las cosas que representan para nosotros, ¿okay? Porque esto no es que usted simplemente sepa historia bíblica, sino que usted pueda decir: esto representa esta historia en mi vida. En el arca habían 3 objetos que señala el libro de Hebreos, capítulo número 9, verso 2. Vamos a Hebreos, capítulo número 9, verso 2. Dice de la siguiente manera: en efecto, dice, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Luego dice: tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas, dice, del pacto. Entonces, esta arca tenía 3 cosas. Número 1, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y también tenía las tablas del pacto. Ahora vamos a explorar de qué se trataba todo esto. El maná, vamos a empezar con el maná. El maná se había asignado que una pequeña porción de este maná estuviera dentro de esa arca. El maná había sido una representación de la provisión de Dios para su pueblo en medio del desierto. Mientras Israel caminó todos esos años en el desierto, comenzó, ¿verdad?, la necesidad del pueblo por alimentarse. En el desierto ellos no podían cultivar, de hecho ellos se tenían que mover muy frecuentemente de los lugares, así de que ellos no podían cultivar ni nada. Y entonces justamente ellos clamaban a Dios por alimento, ¿verdad? Y la Biblia dice, como vamos a leer ahorita en Éxodo capítulo número 16, verso 4, dice de la siguiente manera: el Señor dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? La Biblia dice que todas las mañanas del cielo caía una semillita en forma, la semillita era tan pequeña, dice, y era en forma de culantro, como la semilla de culantro. Y ellos solamente podían recoger diariamente la porción del día, excepto los días viernes,
porque el sábado era el día de reposo, nadie podía salir a recoger. De hecho, las personas que iban a recoger maná el día de reposo, la Biblia dice que lo que recogían se les engusanaba. Y eso es bien interesante porque aún nosotros, en nuestra vida como creyentes, también nosotros debemos de entender un principio espiritual. Dios ha designado un día para la adoración a su nombre. Y nosotros, en medio de todas las cosas que hacemos, de nuestros trabajos, de las cosas que hacemos para sobrevivir, para llevar el pan cada día a la casa, no debemos olvidarnos que debemos apartar un día para la adoración a nuestro Padre Celestial. Amén. Hay que apartar un día. De hecho, la Biblia dice que todos los que se recogían en el día de reposo, cuando la gente salía, porque hay algunos que querían más de lo que Dios proveía, la Biblia dice que agarraba gusano, no servía para nada. Y eso era una manera que Dios le demostraba al pueblo, que tenía que tener prioridad su adoración, tenía que tener como prioridad el acercarse a Dios y ofrecerle un culto de adoración un día a la semana, descansar, pero al mismo tiempo acercarse a Dios. Es impresionante, pero hoy cada vez menos y menos creyentes toman en serio esto de apartar un día para adorar al Señor, mucho menos para descansar. Las ambiciones del ser humano hoy en día han sido o llegan a niveles tan grandes que ya ni eso queremos. Y muchas personas, por ejemplo, creyentes, aceptan jornadas laborales donde no tienen ni siquiera un solo momento para dedicárselo al Señor. Y no saben que cuando uno, la Biblia dice, prioriza el reino de los cielos, todas las demás cosas, dice la Biblia, vienen por añadidura. Pero cuando estamos buscando las cosas de la tierra y no buscamos las cosas del reino de Dios, entonces esa añadidura que Dios tiene para sus hijos, Dios la retiene porque estamos peleando en nuestras propias fuerzas. Pero Dios había designado un día. Este día ustedes no trabajan, este día ustedes no recogen maná. Este día es el día que ustedes van a dedicar a la obra, a la adoración, a la oración. Entonces el maná era la representación de esa provisión del Señor. Y me llama la atención porque ¿qué es lo que representa para nosotros? Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, Dios promete proveernos. Donde está la presencia del Señor, siempre va a haber provisión para su vida. Muchas veces uno quiere llevar la vida de una manera tan agotadora, y las personas que eligen ese estilo de vida es porque no han desarrollado la fe de que Dios es su proveedor, que Dios es la persona, que Dios es el que les provee, que Dios es el que multiplica las obras de sus manos. Y mire qué simboliza esto para nosotros. Mateo 6, versos 31 y 32 dice de la siguiente manera: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Qué bonito es saber que su Padre Celestial ya sabe lo que usted necesita. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Puedo ver su mano por un momento? ¿Cuántos son padres? Todos sabemos aquí, todos los que somos padres, ¿verdad? Que si nosotros sabemos que nuestros hijos necesitan algo, no dudamos ni por un segundo en proveérselo. Y la Biblia dice que nosotros somos malos, siendo malos sabemos dar buenas cosas, dice. Cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a las que se lo pidan. Entonces, cuando el cristiano entra en esta ansiedad y preocupación de qué va a comer, qué va a vestir, cómo va a ser, ¿sabe lo que falta ahí? La presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios realmente es reconocida en la vida del creyente, esa presencia trae la convicción
de que no importa lo que estemos pasando, Dios siempre va a proveer para sus hijos. La persona que camina en la presencia de Dios ha terminado con esta ansiedad, porque Dios sabe proveer. Dios siempre sabe proveer. Muchas veces, ¿verdad?, nuestras necesidades son lujos y Dios no provee lujos, pero sí la Biblia habla y su promesa se cumple, que Él mandaría lo que necesitamos para vestirnos, para comer, para beber. El Señor ahí lo dice. No se afanen por eso, porque eso el Padre Celestial se lo va a proveer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, donde está la presencia de Dios hay provisión. Ahora mire, la presencia de Dios hace de que milagros sucedan cuando usted esté en extremas necesidades, cuando su trabajo quizás no le alcance o tal vez no tenga trabajo. La provisión de Dios va a estar ahí para usted. De hecho, es interesante porque cuando usted lee el tema del maná en la Biblia, es interesante que el día número 1 en que el pueblo de Israel puso sus pies en la tierra prometida, cuando ya podían sembrar y ya podían ellos dedicarse a la siembra, a la cosecha, el maná cesó. Dios lo proveyó mientras estaban en el desierto. Era algo milagroso. Dios se glorifica a través de nuestro trabajo también. Pero tengamos garantizado esto, que cuando pasemos por el desierto, ahí Dios va a proveernos todo lo que nos haga falta. Amén. Todo lo que nos haga falta. Me acuerdo en una ocasión una querida amiga me decía: Carol, la verdad es que yo me siento frustrada porque no es que Dios no me provea mis necesidades. El problema es que todas mis necesidades son lujos, decía. Pero realmente, ¿qué es lo que necesito? Comida, Dios me la da. Aire, Dios me la da. Tenemos que también aprender a ser agradecidos con el Señor, porque Él es fiel y porque Él está proveyendo. Amén. Y no ser como el pueblo de Israel, que llegó un momento que comenzó a despreciar el maná de Dios. Ay, esta es cualquier cosa, ya estoy aburrido de esto. Y la Biblia enseña de que un día ellos se quejaron tanto porque lo que querían era comer carne. Y entonces dice Dios: bueno, ¿quieren carne? Les voy a mandar carne. Les mandó tanta carne, dice, de que se hartaron de una manera, y la Biblia lo describe que hasta le salían por las orejas. O sea, era una cosa increíble. Pero Dios se disgustó con la nación porque no apreciaban la provisión de Dios. La segunda cosa que había en el arca, que representaba la presencia de Dios, era una vara que pertenecía a un hombre en particular. Esta vara se le llamó la vara de Aarón. En esta ocasión la Biblia habla de una cosa espectacular y milagrosa. Vamos a leer y después le voy a hacer el contexto. La vara de Aarón que reverdeció, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. ¿Cuándo usted ha visto un palo que no está sembrado y lo deja ahí en la noche, y al día siguiente usted va y encuentra que el palo que dejó allí tiene hojas, tiene flores y tiene frutos? Eso no se ve, eso fue un milagro. Pero mire lo que pasó en esa ocasión y qué es lo que representó ese milagro. ¿Cuál fue? ¿A qué obedeció ese milagro? Mire, los milagros siempre responden a necesidades. Los milagros Dios no los da por capricho de nadie. Los milagros siempre vienen para suplir una necesidad. Y eso de la vara fue un milagro que Dios hizo, porque había una necesidad. Le voy a explicar cuál fue. La Biblia dice
de que Dios designa a Moisés y a su hermano Aarón como jefes del pueblo de Israel para sacar a Israel de Egipto. Pero para ellos no fue fácil, porque ser un líder no es fácil para nadie, ni para el mejor hombre del mundo. Usted sabe de que la Biblia dice que Moisés fue el único ser humano que se dice que vio el rostro de Dios, ¿verdad? Aunque dice que solamente lo dejó ver sus espaldas. Pero Moisés era un hombre que estaba en la presencia de Dios, se manifestaba la presencia de Dios con él increíblemente. Y aún así, con todo y eso, siempre tuvo oposición, pero no era una oposición de que iban a hablar mal de él, no. Era una oposición a su liderazgo atroz por parte de surgimiento de cosas que sucedían en el pueblo, que se levantaban en contra de él. Y su hermano Aarón, como sacerdote, también tenían oposición. Era una cosa que ellos no podían hacer nada, porque siempre había gente quejándose, oponiéndose. Era difícil para ellos, como será difícil para cualquier persona que sea líder. No hay persona que tenga liderazgo que no tenga oposición. Es más, si uno tiene un liderazgo sin oposición, pues hay que ver, ¿verdad?, qué podría estar haciendo mal. Porque por eso Jesús dice: ay de ustedes cuando todas las personas hablen bien de ustedes. Hay algo malo. Porque la generalidad es que la obediencia a Dios y el liderazgo, un liderazgo santo, siempre va a causar oposición en las otras personas. Eso es un fijo. Entonces la Biblia enseña de que se levanta una revolución en contra de Moisés y de Aarón, a tal grado que le comienzan a decir: ¿y quiénes son ustedes? ¿Quién los puso de gobernantes sobre nosotros? Imagínense, ya habían pasado las 10 plagas de Egipto, ya se había manifestado el Mar Rojo, ya Moisés había hecho tantas señales para demostrar al pueblo que Dios lo había elegido a él para sacarlos y llevarlos a su destino. Y con todo y eso había inconformidad. Entonces se levanta un movimiento y le dice: ¿quiénes son ustedes para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Y comienzan a persuadir a las personas y le dice: regresémonos a Egipto. Y comienza una revolución en contra de Moisés. Y la Biblia dice: a esta rebelión se le llama la rebelión de Coré. Entonces Dios, mire lo que hace en esa ocasión en particular. La Biblia dice que Dios se enoja sobre este asunto, porque de verdad tenían acorralados a Moisés y Aarón. ¿Y sabe lo que sucedió? La Biblia dice que se abrió la tierra y se tragó vivo a Coré y a toditos los que estaban con él. Se los tragó vivo. Eso fue una cosa impresionante. Yo no me imagino, a veces me imagino estar allí, y eso debió haber causado terror. Entonces, en esos días las Escrituras enseñan de que Dios quería dejar ya por sentado a quien Él le había otorgado liderazgo, favor, quién era el hombre que Él había escogido para ser su sacerdote. Entonces le dice a Moisés: dígale a cada jefe de la casa de cada una de las tribus que traigan una vara, y la casa de cada tribu va a poner en la vara el nombre de la tribu. Pero la tribu de Leví le van a poner a Aarón, no le van a poner Leví, sino que le van a poner Aarón. Entonces cada uno de los jefes de la casa trae la vara, la ponen allí, y dice Moisés, Dios le dice a Moisés: la vara que yo haga reverdecer, esa es la vara del hombre que yo he escogido como mi sacerdote. Entonces al día siguiente llegan y ven todas las varas secas, pero la vara del escogido de Dios estaba verde, tenía flores y tenía frutos. La vara de Aarón que reverdeció.
Cuando yo leo este pasaje, me doy cuenta de algo. Cuando la presencia de Dios está en su vida, Dios va a hacer que su vida se distinga. Cuando la presencia de Dios está en su vida es una vida que reverdece, es una vida que florece, es una vida que lleva frutos para la gloria del Señor. Su vida no es una vida seca, una vida, qué sé yo, una vida cualquiera. Cuando uno camina en la presencia de Dios, esa va a ser una vida que va a reverdecer. Es una vida que Dios va a distinguir. Y no tiene que andar como anda ahora la mayoría de la gente, haciendo locuras para hacerse notar. A veces yo veo en las redes sociales las locuras que hace la gente para que alguien los note. El que camina con la presencia del Señor es una vida que resplandece, es una vida que florece, que se distingue de las demás. Eso representaba la vara de Aarón. Ahora mire lo que la palabra de Dios dice con respecto a nosotros, porque algunos podrían estar diciendo: pastora, pero eso era para Aarón. Bueno, mire, vámonos a Apocalipsis, capítulo número 5, verso 10. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios, que dice, reyes y qué más, y sacerdotes. Delante de Dios, usted es un rey y usted es un sacerdote. Y tal vez las personas no lo reconocen, pero Dios lo reconoce como un sacerdote en su vida, a usted. Y la Biblia dice: y reinaremos sobre la tierra. Va a llegar un día, y yo creo que se está acercando a pasos acelerados ese día, donde los justos ya no vamos a ser la gente en este planeta que son el oprobio, o la gente criticada, o la gente desechada. Llegará el día que los justos del Señor gobernarán la tierra. Y si usted se perdió el estudio de Apocalipsis, ahí vimos que Jesucristo vendrá a gobernar la tierra por 1000 años. ¿Y con quién vendrá a gobernar? Con sus reyes y sacerdotes. Amén. Su historia todavía tiene mucho que contar, mucho que resplandecer. Y la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces concluimos aquí que la presencia de Dios en nuestra vida va a producir que usted sea una persona que se distinga. Las personas van a ver su vida y van a decir: yo quiero eso que ella tiene. La gente va a ver su matrimonio y va a decir: ¿cómo hago para que mi matrimonio sea así? La gente va a ver a sus hijos bien portados, buenos alumnos, niños buenos, obedientes, y va a decir: ¿qué tiene? ¿Qué hacen esos padres con esos niños? Yo quiero que mis hijos se porten así. La gente va a ver a las jovencitas en medio de un mundo donde todo la presiona para que vivan una vida de inmoralidad y libertinaje, y la gente va a decir: pero ¿por qué ella no se acuesta con nadie? ¿Por qué ella es diferente? Ah, Dios la está distinguiendo. Eso hace la presencia de Dios en nuestras vidas. La gente va a ver muchas cosas. La gente va a ver cómo usted no se desbarata en medio de las pruebas, y va a decir: pero ¿por qué no se desbaratan? Yo recuerdo cuando estábamos en la unidad de cuidados intensivos, cuando un carro atropelló a mi hijo Samuel hace 9 meses más o menos, o 10 meses. Y yo recuerdo que se sentaba un doctor todas las mañanas a las 5 de la mañana a decirme: su hijo va a quedar paralítico, su hijo no va a volver a comer por la boca. Y comenzaba el doctor a decirme, y yo lo escuchaba. Cuando por fin ya nos dieron y nos llevamos al niño a la casa, el doctor le dice a Otoniel: ustedes son raros,
ustedes son gente rara, porque con todo el diagnóstico que ustedes llevan con su hijo, yo he tenido que tener padres aquí que vomitan, se desmayan, tenemos que auxiliarlos porque es increíble la gente cómo se desborona. Y a ustedes yo los veo tranquilo. ¿Qué hace eso? La presencia de Dios, la paz de Jesucristo. Y eso lo va a distinguir. La gente va a decir, ¿y por qué este no se quiebra cuando está en necesidad? ¿Por qué este no actúa como loco cuando está bajo presión? Es por la paz de Dios que lo va a distinguir. Eso trae la presencia de Dios a su vida. Y lo último que había en el arca, mire, es interesante porque hay dos lugares en donde se describe lo que contenía el arca. Una es en Jueces y otra es en Hebreos. Y es increíble porque en Hebreos aparecen las tres cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del testimonio. Pero en Jueces hay una descripción de lo que contenía el arca y eran las tablas del testimonio. No dicen las otras dos cosas. ¿Hay contradicción? No. Seguramente de que el que está relatando el libro de Jueces probablemente esté relatando otra historia, otro momento de la historia del arca de Israel, al que relata el libro de Hebreos. Pero hay algo interesante aquí. Hay algo que no puede fallar donde está la presencia de Dios, y es la palabra de Dios. Donde está la presencia de Dios, ahí está la palabra de Dios. Muchas personas quieren la presencia de Dios sin obedecer a la palabra de Dios. Muchas personas quieren todos los beneficios de la presencia de Dios: la provisión, la distinción, el favor de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios ahí, pero de la palabra de Dios no quieren nada. Y donde está la presencia de Dios, ahí está la palabra. Y mire qué interesante esto. Cuando la presencia de Dios, el arca llegaba a un lugar donde había gente temerosa de Dios, gente que guardaba la palabra de Dios, esa presencia se convertía en una fuente de bendición milagrosa. Comenzaban a suceder cosas increíbles. Pero cuando llegaba la presencia de Dios a una casa donde había pecado, idolatría, donde había inmoralidad, esa presencia, ¿sabe lo que traía? Maldición. ¿Sabe lo que el elemento que hace que esa presencia de Dios traiga bendición sobre la vida del ser humano? Es la obediencia a la palabra de Dios. Sin palabra de Dios, mis amados hermanos, no hay presencia de Dios, no hay bendición de Dios. Y muchas veces usted podrá decir: pero yo conozco muchos impíos que le va muy bien. Ahora. Y recuerde esto, nunca se le olvide: muchas cosas que se presentan como buenas en un nivel social son solo una fachada, nada más. Pero la verdadera presencia de Dios, el que tiene la presencia de Dios, escuche, tiene una bendición que va mucho más allá de momentos de entretenimientos. La bendición de Dios produce paz, la bendición de Dios produce distinción, la bendición de Dios produce milagros en tiempo de necesidad. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Pero esa presencia, ¿sabe cuál es el motor que la mueve? La palabra de Dios. Yo le animo el día de hoy a que usted anhele la presencia de Dios en su vida. Y mire, hay maneras en que usted puede atraer más la presencia de Dios a su vida. La palabra de Dios cantada,
oída, hablada, leída, va a traer la presencia de Dios a su vida. En vez de estar en su casa con esas canciones mundanas, esas canciones sucias, ponga alabanza y usted va a traer la presencia de Dios a su vida. Y cuando usted tenga pensamientos de duda, de incredulidad, abra la Biblia. Cuando usted tome decisiones, hágalo conforme a la palabra de Dios, y entonces la Biblia dice: todo te saldrá bien. La presencia de Dios en la vida del ser humano es algo hermoso. El que camina en la presencia de Dios tiene una vida diferente, distinguida de las demás. No es cualquier cosa. Y el que entiende eso, mire, no anda con problemas de baja autoestima. Ay, soy poca cosa. No, porque sabe que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Eso hace la presencia de Dios. Pero no abandone la palabra. ¿Quiere la presencia de Dios? Métale palabra a su diario vivir. No solamente para memorizarla o leerla, sino también para vivirla. Y entonces todo lo demás, usted va a ser como esa vara de Aarón que reverdeció. Y mire qué interesante, no solamente echó hojitas, flores y frutos de un día para otro. Eso hace la presencia de Dios con su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Amén. Termino leyendo Juan 14, 23 y 24. Dice: respondiendo Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra de Dios atrae la presencia de Dios. Jesús dijo: el que me ama guarda mi palabra. El que guarda mi palabra tiene la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa noche.